Vamos a hablar hoy de la audiencia que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz en el municipio El Carmen de Viboral de Antioquia, Colombia. Allí se está haciendo un homenaje a las víctimas de los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales a civiles en el gobierno de Uribe. En este proceso ya se ha reconocido que hay 7 militares de alto rango que en el segundo semestre del presente año 2024 van a rendir declaratoria para reconocer su participación en estos crímenes de terrorismo de Estado. Y es preocupante porque ven ustedes que el 25% de los llamados 6.402 más se produjeron en Antioquia. De cada 4 víctimas, una es de Antioquia. Llama la atención que sea Antioquia, al lado del norte de Santander, uno de los departamentos en donde más casos de falsos positivos hay y a la vez en donde más se apoya el uribismo. Es como que entre más crímenes tenga el uribismo, más lo apoyamos electoralmente. Y debería ser al revés. Obviamente, esto se puede segmentar por municipios. Y ahorita hablamos del caso de Segovia, en donde el uribismo siempre pierde electoralmente, pero es porque Segovia es un municipio no solamente golpeado por el paramilitarismo y por agentes del Estado, sino que es un municipio que tiene cierta conciencia histórica. Y acá es donde yo quiero que hagamos énfasis, porque este curso se llama así: pensar la historia. Pensar la historia implica comprender esa conexión dialéctica entre pasado y presente, en donde hay un reconocimiento a las víctimas a partir de sus historias de vida. No es porque otros me lo han contado, es porque me mataron un hijo, un padre, un hermano, una pareja sentimental, simplemente porque la confundieron con alguien de la guerrilla, le pusieron las botas al revés. Y eso es tan atroz que en la audiencia que se hizo acá en Medellín el pasado viernes contaron el caso de una muchacha. Bueno, ella misma lo contó, que ella perdió a su hermano y a su novio en 15 días de diferencia, y ambos por ejecuciones extrajudiciales. Y también vemos que hay unos patrones de macrocriminalidad que vinculan altas esferas del Estado. Esos patrones tienen que ver con temas que se repiten. Por ejemplo, la mayoría de víctimas era pobre, incluso algunos en situación de calle o vendedores ambulantes, drogadictos o desempleados, y se aprovechaban de esa condición para reclutarlos, secuestrarlos, asesinarlos y torturarlos. Y otra cosa muy delicada, que en el viernes también se denunció en esa audiencia que se aprovechaban de personas con problemas de discapacidad, también para secuestrarlas. ¿Qué dice el compañero? En el caso que usted menciona de las personas con discapacidad, hay un caso comprobado en Ituango. Allá apareció en el cementerio de Ituango un caso de una persona que era cuadraplégico. Pues a duras penas podía caminar y resultó siendo alguien de las FARC, o mando medio, algo así, lo reportaron. Y la misma gente del pueblo era explicar, pero si está a duras penas camina, como va a cargar un crucifijo, usando fuera mucho hacer todo lo que le acusaban. El problema era que para esa época no podían decir nada, porque que dijera algo también resultaba en esa lista. Exacto, es absurdo. Por ejemplo, en uno de los casos que denunciaban el viernes, hubo tortura. Entonces, la pregunta es, a este lo mataron porque creyeron que era guerrillero, pero si lo mataron en un combate, ¿por qué aparece torturado? ¿Por qué le cortaron dedos? ¿Por qué le cortaron
alguna extremidad si fue asesinado en combate. Pues si fue asesinado en combate, pues debe aparecer los tiros. Entonces aparecen cadáveres con botas al revés, aparecen civiles torturados y dizque muertos en combate. Pues, es una farsa que se cayó fácilmente. También aparecían con disparos debajo de la ropa o con marcas de pisadas en la cabeza, como tratando de mostrarles que al momento de ejecutarlos los pisaban para que no se movieran. Entonces, me pone a pensar eso, es bastante escabroso porque gente capaz de hacerle eso a otras personas inocentes por la espalda, muy fuerte. Convirtieron al ejército y a la policía en grupos totalmente terroristas. Eso fue lo que pasó entre 2002 y 2008 sobre todo. Y por eso quiero que repasemos estas cifras y que le tomen una foto a esto. Miren, en Antioquia se presentaron, según lo que se conoce hasta la fecha, 1.613 casos de ejecuciones extrajudiciales a civiles, mal llamados falsos positivos. En el 2002, 147. En el 2003, 152. En el 2004, 303. En el 2005, 290. En el 2006, 284. En el 2007 se disparó a 297. Y en el 2008, 140. Y esto es algo aterrador. Y por eso quiero que le pongamos atención a este mini documental que comparte la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo preocupante es que la subversión ya no opera a través de numerosos brazos armados, sino en grupos de hasta 10 integrantes, difíciles de identificar si se tiene en cuenta que se desplazan vestidos de civil y que las zonas montañosas se encuentran cerca de las poblaciones, facilitándose así una rápida dispersión. Bueno, pongamos la atención a esto. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, los militares que hacían parte de la Cuarta Brigada, entonces comandada por el general retirado Mario Montoya, cometieron 130 ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño, de las cuales el 80% son responsabilidad del Bajes. Es importante este dato, porque miren, así como decimos que Antioquia es el departamento con más ejecuciones extrajudiciales a civiles en este periodo, es el oriente antioqueño, la región del departamento con más casos. Y ustedes ven el fenómeno electoral, que es en el oriente antioqueño donde el uribismo saca más votos, donde saca más alcaldes, donde aporta más votos al gobernador. O sea, como que entre más golpean, más votan por ellos. Y eso es lo curioso de esto. El masoquismo, lo llaman síndrome de Estocolmo, identificarse con el victimario, aunque ese concepto es bastante polémico, pero vale la pena mencionarlo. Y este señor Mario Montoya es el mismo que pedía ríos de sangre. Él decía que litros de sangre no, ríos, y que nada de capturas, solo bajas, y que no se robaran la platica, que tenían que matar, porque si no mataban guerrilleros, entonces estaban robando la platica, y los soldados, en medio del desespero por cumplirle a su jefe, por llevar los ríos de sangre, y por tratar de ganar permisos y medallas, lo peor de todo es que algunos son tan caraduras que aún no han devuelto las medallas que se ganaron matando civiles cobardemente, y no son capaces, no han tenido la dignidad y el honor de devolver esas medallas. O sea, impresionante esto, increíble. Por eso digo yo que hay que hacer memoria histórica. Ese día era un lunes 13, nunca se me va a olvidar la hora, era más o menos las 2:30 de la tarde. Salieron a trabajar porque ellos tenían un ganado en un potrero de un vecino, entonces tenían que ir a hacer unos cercos. Se llevaron un tarro de limonada que volvían a almorzar. Entonces a Santana llegó un rum rum que el ejército venía por la roca.
y que habían asesinado los dos galianos. Aquí que cuando sentimos se fijan a todos los hijos de ahora, los hermanos, todos los hermanos de ahora. Cuando la muerte de los hermanos míos que venir a reclamarlos y preguntamos por ellos, lo primero que nos dijeron, no son unos loquitos guerrilleros, que eran guerrilleros y que estaban sembrando minas. Y yo, ¿en qué momento minas? Si eran campesinos, mírenle las manos como las tenían, llenas de callos, ampollas. En ese corre el ejército entró a Santana dando balas, eso era lluvia de balas. Corrían, cójalo, no lo embolaron, matamos, tiraban la ropa por los balcones, gritaban, tiraban los muertos rodando calle abajo. Prácticamente nos trataron como animales. Y nos arrastraban por el piso. Y nos tiraron a una plantación. Lo destruyeron todo. Yo creo que ese fue el día para que acabaran con lo que quedaba de Santana. Hay una reflexión muy importante para hacer en esta parte del documental. Es cómo se conjugan una serie de delitos de lesa humanidad que claramente violan el Estatuto de Roma, que es el que rige a la Corte Penal Internacional y a lo que es, entre comillas, la justicia occidental. No solamente hubo un genocidio, que el genocidio ya de por sí es un crimen de lesa humanidad, sino que hubo secuestro, tortura, sevicia, en algunos casos violación. Y todo esto es delicadísimo porque es un conjunto de delitos que también los cometieron otros actores ilegales, pero no tantos y en tan poco tiempo. Ni siquiera la guerrilla o los paramilitares, que fueron los actores más satanizados, ni siquiera las guerrillas o los paramilitares o los mismos narcotraficantes mataron tantos civiles en tan poco tiempo. Estamos hablando que en Antioquia mataron el 25% de estas víctimas y fueron agentes del Estado, militares. No fueron ni siquiera paramilitares, narcotraficantes, fueron militares, y por eso este ha sido históricamente el peor crimen de lesa humanidad cometido en toda la historia de Colombia. Y por eso es importante que le pongamos atención a este documental y a este testimonio que trae la JEP. Es triste esto. Ahí están hablando, por ejemplo, del caso de Granada, que allá también hicieron una audiencia. Dice, el oficial se refirió también a los enfrentamientos que se registraron el pasado miércoles en la vereda El Morro del municipio de Granada, y en los que fueron abatidos otros 3 insurgentes del 9º Frente de las FARC. Y eran civiles, o sea, no eran de ningún frente de las FARC, eran civiles totalmente desarmados. Esto va en contra también del honor militar, o sea, asesinar cobardemente a civiles. Increíble. Porque ellos salieron vestidos de campesinos. Tenían ropa así normal. Y ya cuando fuimos a reclamarlos, allí los camuflaron. La ropa de civil la encontramos partida en pedazos en la carretera. Oiga, es que les pusieron la ropita militar y todo. Increíble. Y los disparos debajo de la ropa. Las botas al revés. Fue la cliché, pero en general Montoya sí nos decía en los programas que él no quería capturas, que él quería eran muertos en combate. Ojo con este testimonio. Miren el nombre. Subteniente Pilides Torres. Es una versión voluntaria que él dio ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP el pasado 9 de noviembre de 2021. Que el general retirado Mario Montoya Uribe les decía
Yo no quiero capturas, yo quiero bajas. Ahí está lo que estamos diciendo ahora. Y que miráramos a ver cómo íbamos a hacer porque teníamos que presentarle muertos en combate. Siempre decía, Tenían que presentarle muertos en combate. ¿Y esa orden de dónde venía? De la Casa de Nariño, del presidente Uribe. Porque eso no es normal. Que hayan 13 falsos positivos al año cuando termina la presidencia de Andrés Pastrana Arango y que con Uribe se pase a un promedio de 1067 al año. No es normal ese aumento. ¿Por qué? Porque estos tipos estaban pidiendo sangre a como diera lugar. Unos sanguinarios estaban gobernando el Estado colombiano. Unos sanguinarios que se lucraban de cuenta de los impuestos que todos pagábamos. O sea, estábamos pagándole a unos sanguinarios para que mataran población civil, para que la torturaran, para que la desaparecieran. a mí no me traigan problemas, a mí tráigame soluciones. Bueno, no me traigan problemas, tráigame soluciones. Y la solución era matar al primer bobo que se encontraran. Es que ni siquiera bobo, al primer inocente que se encontraran. Esto es lo que dice el sargento viceprimero Carlos Mejía, versión voluntaria del 2 de noviembre de 2021. Tráiganme Yo soluciones. quiero es bajas. La palabra de mi alma pues eran bajas, bajas, bajas. Bajas, bajas, bajas. Yo quiero es bajas. Y también recordemos la versión de otros militares que decía carrotanques de sangre o ríos de sangre. Bajas y bajas. En el programa, en las tardes, se escuchaba en el radio cuando el comandante del batallón decía, quiero bajas, porque no dan bajas, no quieren trabajar o tienen... No quieren trabajar. O sea que si capturaban a un guerrillero o a un delincuente, no estaban trabajando. O sea, solamente trabajaban cuando mataban. Interesa, ¿qué pasa? O hay que relevarlos, o bueno, se escuchaba la presión por las bajas. La presión por las bajas. La pregunta es, ¿de dónde viene esa presión? ¿De un acto espontáneo del general retirado Mario Montoya Uribe o venía de la Casa de Nariño? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice el compañero? Como decía Uribe en su tiempo, no, eso fue un acto propiamente del comandante, no tuve nada que ver, pasó a mis espaldas. Entonces eso lleva a una de dos. O él era un inútil que no controlaba sus propias fuerzas militares y dejaba que hiciera lo que les diera la gana, o que sí sabía pero se está lavando las manos, quiere que otro responda. Incluso él utilizaba el término de manzanas podridas. Ajá. O sea, porque él primero negó todo. Dijo, no, es que si eran delincuentes de verdad. Cuando se dio el escándalo... No fueron a recoger café. Cuando se dio el escándalo de las madres de Soacha, el tipo se burla en la cara de las madres de Soacha. No, a sus hijos los mataron porque eran delincuentes, no estaban recogiendo café. Y ya cuando vio que toda la evidencia incriminaba, dijo, no, es que mi seguridad democrática es muy buena, sino que son unas manzanitas podridas. Pero esas manzanitas podridas pasaron al país de 13 falsos positivos al año a 1067 al año. Y esa estadística es demoledora. ¿Qué dice el compañero? Y entonces viendo esa estadística, no, si fue verdad la tesis que él decía, porque no hizo nada, porque no intervino el ejército, dijo que está pasando acá, porque se está disparando tanto esta cifra. Y esto mismo de la negación la estaban aplicando también en el caso de Marta Mancera y Pancho Mario. Decían que no, que él ni siquiera era un alto funcionario de la fiscalía y tal. Cuando vieron las pruebas abrumadoras, sí ya les tocó empezar a reconocer. Aunque ahora no han dicho nada, porque dicen que es por contrabando, pero ya les tocó empezar a dejar de negar, porque ya no les da. Pasaron de una etapa negacionista a una reduccionista. No, es que son unas manzanas podridas, yo no tuve nada que ver. O sea, ni siquiera ha sido capaz de aceptar su responsabilidad política. Y cuando se trata de otro gobierno, ahí sí hablan de la responsabilidad política de ese gobierno, o ahí sí pretenden hacerle un juicio político a ese gobierno. Y yo me pregunto algo contrafactual. ¿Qué tal que fuera Petro el de los 6.402? Serían así de blandengues, si fuera Petro. No, ya imagínense si fuera Petro. Estarían pidiendo la horca para él. Imagínense, estaríamos en guerra civil ya. Lo que afirman estos comandantes de unidades militares menores, haber escuchado de usted, que usted, comandante general señor Mario Montoya Uribe,
como comandante de la Cuarta Brigada, en esos programas que ellos estuvieron a la escucha, lo escucharon a usted decir que usted requería litros de sangre, carrotancados de sangre, barriles de sangre. Hay uno que yo recuerdo, me impactó mucho, que decía, ahora busco exactamente el texto, pero que decía el señor Mario Montoya nos exigía sangre, 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 sangre. Usted, esta es su versión voluntaria, ¿qué quiere decir al respecto? Doctora, yo le puedo garantizar que nunca me expresé de esa manera. Nunca me expresé. ¿Nunca dijo sangre, sangre, sangre? No, doctora, nunca jamás. Nunca jamás dije eso. Bueno, ahí queda un elemento muy interesante para pensar la historia. Por eso acá no estamos hablando de verdades, sino de versiones. Y varios de sus súbditos dicen que el tipo los presionaba, que al tipo no le gustaban las capturas, que solamente le gustaban las bajas, que el tipo pedía carrotanques de sangre o que pedía ríos de sangre. Y el tipo lo niega todo, dice, no, yo nunca dije eso. Entonces, ahí queda la palabra de los súbditos contra la palabra de él. Y ya cada persona verá quién le cree. Pero son varios militares que están diciendo que él sí dijo eso. Y no podemos decir que por ser más, por eso tienen la razón. Tampoco podemos caer en la falacia al populum. Pero sí genera mucha sospecha que tantos súbditos digan algo y que el tipo lo niegue. Y eso hace parte también de la impunidad, negar las cosas. Cuando volvimos, encontramos la casa toda revolcada. Esculcaron los chifonieres, todo regado. Y en una pared dejaron Dios concede la victoria, bajo el número 4. El 15 de enero ya había un poco más de calma. El ejército iba a llegar a Santa Ana a recoger unos cuerpos, unos supuestos muertos en combate, y iba a aterrizar en Bosques de Paz. Ese helicóptero vino y que no los puede llevar, y decían que no los podían llevar, y cuando ya después nos dijeron que el helicóptero había explotado. Y precisamente hace pocos minutos se conoció que en estas operaciones en jurisdicción del municipio de Granada, un helicóptero del ejército aterrizó en un campo sembrado de minas. Las primeras informaciones indican que durante un descenso cerca al corregimiento de Santa Ana, la aeronave sufrió el accidente. Les se han confirmado 3 tripulantes heridos, un oficial y 2 soldados. Solo se sintió la explosión y se veían los pedazos que volaban por el aire. Una cosa, ahí comenzó la balacera, el combate, y hágale. Así estuvieron más duros hasta la 1 de la tarde. A eso más o menos de las 13:45 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde, el helicóptero volvió a empezar a sobrevolar la zona. Y cuando más o menos 3:45, 4 de la tarde, mi hermano, que tenía en ese momento 18, iba a cumplir 18 años, dijo, voy a ir a orinar para botar el miedo. Cuando él se dio allá, lo único que sabemos es que se escuchó una ráfaga en la casa, pero una cosa... Hirieron a uno. ¿Qué? No lo podíamos creer. Sí, obviamente cuando nosotros nos asomamos donde mi hermano, ya tenía las piernas destrozadas y estaba el número que salía pues como de la bala, ¿cierto? Y bueno, a eso más o menos de las 6 pasaditas de la tarde, él volvió y le preguntó a mi mamá, ¿ustedes no me van a llevar? Mi mamá. Entonces él le preguntó, él le respondió, entonces me voy a morir, y ella dijo. Y sí, a las 6:45 de la tarde cerró sus ojos. Y mi mamá se los acabó de cerrar. Eso era muy bonito porque ella le echó la bendición y le cerró sus ojos. A eso de las 12 del día dijo, todo el mundo pensaba para irse para el cementerio. Entonces salimos con él y otra vez el helicóptero encima de nosotros. Mi mamá le dijo, papá, yo le voy a proponer a alguien que
aquí, ¿qué vamos a ir a pasarnos por allá? No hay sacerdote, no hay nada, el terreno lo acaba. Ya hicimos, era la casa, la finca, y hay abajito en los cafetales de mi papá. Con la ayuda de todos los vecinos hicimos el hueco, lo metimos. ¿Para dónde nos íbamos a poner? Bueno, acá hay algo bien importante que es esta información. En mayo de 2023, víctimas del oriente antioqueño relataron los daños y el dolor que sufrieron a causa de los asesinatos y desapariciones de sus seres queridos. Justo en la época que empezaba a hablar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí están todas las evidencias de estos testimonios. En ese momento solo uno cree que es a uno el que le está pasando eso, pero uno va tratando con las demás personas, siente y uno dice, solo uno siente el dolor, nadie lo siente como uno lo siente. Pero mire que uno al tratar con las otras personas comparte historias, conocimientos. Antes lo veía, no lo reconozco. Tuve 2 meses que no lo quería ver. Yo fui a matar con la mirada. Y ya si tú no ves nada por ellos, si tú pensar entre ellos, que pensar que uno con la familia. Bueno, ojo con este dato de otros campesinos, de 10 campesinos que fueron asesinados y presentados como bajas en combate en veredas vecinas del corregimiento de Santa Ana. Y póngale cuidado también a este dato. De los 9 imputados por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad por los 130 falsos positivos en el oriente antioqueño, 7 han reconocido. O sea que esos 7 van a dar verdad en el segundo semestre de este año 2024, así que vamos a estar muy pendientes. Que prendan ese ventilador y digan las cosas. Bueno, y acá está lo que decíamos del general retirado Mario Montoya Uribe, que pidió la nulidad de la investigación y negó su responsabilidad. El general más sanguinario quizás que tuvo Uribe y niega la responsabilidad. Por eso digo yo que son muy caraduras, pero ojalá les siga cayendo todo el peso de la ley. Ahí tienen ustedes ese hermoso documental. Bueno, quisimos preparar este breve video como una manera de resumir gráficamente y especialmente para conocimiento de la sociedad colombiana, la audiencia que es hermana de esta audiencia. Este breve video en alguna manera resume de dónde venimos, ¿no? del capítulo del primer periodo en Antioquia, de los hechos del 2002-2003, y cómo las víctimas de esos años participaron, nos presentaron sus testimonios en audiencia y hoy venimos a escucharlas a ustedes en ese segundo periodo del 2004, 2005, 2006, que también se extiende hasta el 2007 y el 2008. Vamos entonces a empezar con el testimonio de don Marino Antonio Mazo Gómez. Don Marino es hijo de Blanca Olivia Gómez, quien fue víctima de una de estas ejecuciones extrajudiciales junto a Jairo de Jesús García.
La señora Blanca y el señor Jairo fueron presentados como personas no identificadas el 21 de mayo de 2004 en Cocorná por integrantes del batallón de artillería número 4, general Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez Bajes. Muchas gracias, don Marino, por querer estar aquí. Adelante, por favor. Gracias. Señor magistrado Oscar Parra, señora magistrada Catalina Díaz y a todo el equipo de trabajo de la JED, señor procurador, representantes de la misión de verificación de Naciones Unidas, señores y señoras representantes de las víctimas y a todas las víctimas aquí presentes, un saludo especial. Mi nombre, como ya se había mencionado, es Marino Antonio Mazo Gómez. Soy oriundo del municipio de Granada, del corregimiento de Santa Ana. Nací en una familia compuesta por mi padre, mi madre y 2 hermanas. Cuando era un niño, mi padre fue asesinado por milicias del ELN. 3 años más tarde, gran parte de la familia de mi madre también fue asesinada por este grupo armado. Asesinaron a mi tío Gabriel Gómez, meses más tarde a mi abuelo Ernesto Gómez, al esposo de mi tía Consuelo, también a mi tío Polo, que tan solo tenía 16 años de edad. Un tiempo más tarde, algunos años después, asesinaron a mi tío Nicolás y a mi tío Héctor fue asesinado por paramilitares en el municipio de Cocorná. Mi madre quedó viuda y cuidaba también de su madre, de mi abuela, que había quedado viuda. Mi madre sola tuvo que trabajar para criar a sus hijos, para criarnos a nosotros. En medio de la pobreza luchó por darnos la educación que necesitábamos. Cuando ya estábamos en la etapa de la adolescencia, mi madre nos envió para Neiva, Huila, con el fin de protegernos de que fuéramos reclutados por algún grupo armado en aquella región del oriente antioqueño. Fue así que mi madre nunca quiso salir de aquella región. A pesar de que el conflicto armado se encrudeció en aquella región del oriente, mi madre nunca quiso abandonar aquella vereda. Había un motivo, y el motivo era que ella y su hermana, también viuda, veían por su madre, que era viuda también, mi abuela Alicia Cuervo. La vida de mi madre, puedo decirles que fue una vida de muchos sufrimientos y trabajos. Tuvo que ver morir casi a toda su familia, en una región donde no había mucha esperanza, donde solo reinaba la pobreza, la violencia y el abandono del Estado. El conflicto armado se encrudeció en aquella región del oriente en la primera década del año 2000. La vida era poco esperanzadora. Como me lo contaba alguna vez un vecino, este vecino me decía: mira, aquí la guerrilla asesina personas. Los paramilitares asesinan personas. La policía asesina personas. El Ejército Nacional mata gente sin piedad y no hay ley para nadie. Así me lo relataba este vecino alguna vez que hablábamos. Fue entonces en medio de ese escenario de violencia que el 20 de mayo del año 2004, precisamente era un mes de las madres, mi madre fue tomada por tropas del batallón Bajés, adscrito a la 4ª Brigada del Ejército Nacional, y posteriormente fue presentada en el municipio de Cocorná como una baja en combate. Mi madre fue sacada de la vereda junto con el señor Jairo de Jesús García, que por apodo le decíamos Jairo Gordo. Uno no entiende. Uno no entiende, y creo que también es el sentimiento de todas las víctimas, que esa fuerza pública que nunca estuvo allí presente para proteger a mi madre cuando los grupos armados ilegales asesinaron a su familia, ahora esa misma fuerza pública aparecía para asesinar a mi madre, una mujer viuda e indefensa, que solo había luchado para criar a sus hijos y que ahora trabajaba para sostener a su querida madre.
Tras la muerte de mi madre, creo que fue un escándalo en toda la región. Muchas personas atemorizadas abandonaron sus tierras. La vereda de la María quedó prácticamente sola. Yo ingresé 6 días después a la casa de mi madre. Allí estaba la comida que había dejado preparada en su cocina, quizás para comer cuando regresara aquella tarde del trabajo. Todo estaba allí en la estufa, en la cocina, cuando yo llegué a la casa. Yo ingresé caminando desde la autopista Medellín-Bogotá y lo único que veía era casas solas a la orilla de la autopista, carros quemados en la orilla de la carretera, algunas casas explotadas, un puente cerca al río Caldera que el mismo ejército había dinamitado supuestamente para impedir el paso de la guerrilla por ese lugar. Puedo decirles que todo parecía haberse acabado, parecía que el fin del mundo hubiese pasado por esa región. Todo se había acabado para muchas víctimas. La vida allí casi había terminado. Ahora éramos personas sin casa, sin tierras, sin pueblo y sin familia. En la vereda del Sinaí llegué, encontré a mi abuela en una casa de una familia, un señor que tenía varios niños y me decía que no tenía para dónde irse. Allí en aquella casa también encontré a una joven compañera de mi infancia, Nubia de Jesús Bedoya, a quien conocíamos como Cielo Bedoya. Le insistí a aquella joven que saliera de esa región. Le prometí ayudarla para que saliera, pero ella me decía que no podía, porque tenía un niño de 4 años y su madre que estaba en otra vereda con el niño. El Hijo de Cielo está aquí presente, es Edinson, quien creo que va a hablar después de mí. Semana más tarde, también Cielo fue asesinada por el Ejército Nacional. Para agrandar mi dolor, después de la muerte de mi madre, 6 meses más tarde fui reclutado en Bogotá por el Ejército Nacional para prestar servicio militar obligatorio. Fue una dura prueba para mí. Sentía que debía ser un buen ciudadano, que debía cumplir mi deber de prestar el servicio militar. Fue muy duro, casi me enloquezco allí en el ejército. Pero terminé mi servicio militar como un buen ciudadano. Tuve que estar bajo la comandancia de Mario Montoya, a quien me negué a hacerle honores en el batallón de la Brigada Logística en el Cantón Norte. Todo esto sucedió, sí, claro. Todo esto sucedió, fue real. Yo pregunto, ¿dónde estaba el Estado en ese momento? ¿Dónde estaba el Estado? Cuando la fuerza pública solo hizo presencia en aquella región del oriente para igualarse a los grupos armados ilegales, explotando puentes, destruyendo vidas sin piedad, haciendo daño como si fueran un grupo al margen de la ley. Hoy, la historia de mi madre no es solo la historia de mi familia, es la historia de muchas víctimas. Y hoy estamos aquí de pie, diciéndole a Colombia que no queremos más escenarios de violencia. Tengo una camiseta que dice ni uno más. No queremos que esto se repita. Por el bien de las generaciones, de las nuevas generaciones. Hoy estamos diciéndole a Colombia que estamos dispuestos a perdonar para que este escenario de violencia no se repita. No queremos más hijos huérfanos. No queremos más madres llorando a sus hijos. Por favor. Hoy queremos pedirle a esos militares que cometieron estos crímenes que cuenten la verdad. Que no minimicen los crímenes cometidos. Nuestras familias no eran bandidos como ustedes querían hacerlos creer.
Ustedes cegaron la vida de muchas personas, trajeron dolor, sufrimiento a muchas familias, mataron las ilusiones y sueños de muchos jóvenes. Lo mínimo que esperamos hoy, señores militares, es que ustedes cuenten la verdad. En aquella región de Santa Ana, como muchas otras regiones del oriente, solo quedó miseria, abandono. Y este abandono del Estado ha continuado por cerca de 20 años. No hay vías de acceso, carreteras dañadas, no hay electricidad en algunas veredas. Y el daño continúa. Como una revictimización a las víctimas, solamente se ve el abandono del Estado. Queremos pedirle al Estado, queremos pedirle también a estos militares que cuenten la verdad, y al Estado que pueda continuar apoyando el esclarecimiento de todos estos males tan atroces que sucedieron en aquella región del Oriente. Quiero agradecer a la JEP y a todo su equipo y a todos los representantes de las víctimas, porque hoy nos devuelven la esperanza de que podemos conocer la verdad de lo que pasó con nuestras familias. Es un escenario de dolor, de sufrimiento, pero hoy estamos aquí de pie para decirle a Colombia que por el bien de una mejor sociedad estamos dispuestos a perdonar para que esto no se repita. Muchísimas gracias. Hay 3 elementos que yo quiero destacar de este testimonio de una persona que ha sido víctima de 3 actores aparentemente diferentes del conflicto armado colombiano. Él fue víctima de las guerrillas porque le mataron parte de su familia, también fue víctima de los paramilitares e igualmente fue víctima del ejército porque le mataron a su madre. Entonces, uno nota que en este discurso no hay rencor, no hay odio, puede haber algo de indignación, es normal, pero quiero llamar la atención sobre un detalle que él menciona al final de su discurso. Estamos dispuestos a perdonar con tal de que digan la verdad, con tal de que no nieguen su responsabilidad como militares y en el fondo su responsabilidad como criminales de guerra. Y por eso da enojo la actitud del general retirado Mario Montoya Uribe y del mismo Álvaro Uribe Vélez. Da enojo que esos personajes no sean capaces de aceptar su responsabilidad en estos hechos. Así como el comandante guerrillero Timochenko aceptó su responsabilidad de atentados terroristas como al del Club El Nogal, así como el ex paramilitar y ex narcotraficante Salvatore Mancuso está aceptando su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad que cometió, se espera lo mismo de personajes como Mario Montoya Uribe o como Álvaro Uribe Vélez, pero no aceptan eso y se siguen vendiendo como los buenos y los inocentes de la historia, cuando no es así. Y notan ustedes que hay un proceso acá en este discurso de resiliencia, porque es soportar la pérdida de gran cantidad de familiares, que los menciona uno por uno. Una segunda reflexión que podríamos sacar de este testimonio tiene que ver con la encrucijada en la que estaban las personas en esta época y todavía en la época actual entre grupos armados ilegales. Si usted le vende una mercancía a un guerrillero, lo matan los paramilitares. O si usted, por ejemplo, tiene una hermana que es pareja de un paramilitar, lo matan los guerrilleros. Entonces, el campesino prácticamente estaba entre la espada y la pared. Era prácticamente imposible ser neutral. Y por eso mismo, a personas como esta víctima, todos los actores ilegales y también los actores legales le mataron familiares. Y la última reflexión, que es muy repetitivo el discurso de las víctimas, pero es porque las acciones macrocriminales de los victimarios también fueron muy repetitivas, de asesinar sistemáticamente a las personas por sospecha, por estigmas, por estereotipos. Y por eso es importante que sigamos reflexionando sobre este tema de las víctimas. ¿Qué dice el compañero?
Creo que algo así similar pasó aquí en San Javier, en la Operación Orión. Exactamente. Y a propósito de eso, hay cientos de víctimas que no han sido reparadas. Y Uribe, en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, él dijo que él había dado la orden de la Operación Orión, pero es porque han vendido la Operación Orión como algo legítimo del Estado y del gobierno, es decir, que se mataron realmente delincuentes y que todo estuvo conforme a la Constitución, cuando ya se ha demostrado que la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín fue conjunta entre fuerzas militares y de policía con paramilitares, y ahí se hace famosa la foto del paramilitar encapuchado dando órdenes, señalando mate a este, mate a este, mate a este, y a cualquiera lo estigmatizaban de miliciano de las guerrillas. Y hay cuerpos de la Comuna 13 que no han aparecido. La Escombrera. Entonces, por eso es tan importante este ejercicio que estamos haciendo de memoria histórica. Vamos a escuchar el testimonio de otra víctima para que sigamos viendo los patrones macrocriminales que hay en esto y cómo fue algo totalmente sistemático, no fueron unas simples manzanas podridas. Gracias. Y es importante no olvidar estos rostros. Muchas gracias a don Marino. Es muy importante haberlo escuchado a usted hoy aquí. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre el caso, pero queremos escuchar, como usted decía, el testimonio de Edison Tobón Bedoya, como usted lo advertía, hijo de Nubia de Jesús Bedoya Restrepo, quien también, como doña Olivia, fue asesinada el 2 de julio de 2004 por miembros del batallón Bajés, quienes posteriormente la presentaron como una guerrillera muerta en combate. Para el momento de los hechos, Nubia de Jesús tenía 21 años y era estudiante de enfermería. Muchas gracias, Edison, por estar aquí. Adelante. Muy buenas para todos. Yo me llamo Edison Tobón, ya se mencionó. Vengo en representación de mi madre, Nubia Bedoya, asesinada en 2004. La verdad, cuando mamá la mataron yo solo tenía 4 años, entonces no hay mucho que recuerde de ella. Tampoco tuve el tiempo de formar ese vínculo tan especial que se forma con los padres. A mamá la mataron y yo quedé con mi abuela materna. Ella sí acabó su vida por... ¿cómo explicar? Después de que mamá falleció, yo quedé con mi abuela. Mi abuela quemó lo que le quedaba de vida tratando de encontrar el cuerpo de mi mamá, tratar de limpiar su nombre porque nunca lo dijeron que era, o sea, le dijeron que se lo habían llevado, que era una guerrillera y nunca le dieron cuerpo, no le dieron nada. Y mi mamita ya era una mujer de edad, quedó conmigo mirando a ver cómo me levantaba. Ella quemó lo que le quedaba de vida y de salud en esa lucha por una verdad, porque le entregaban el cuerpo de mi mamá por limpiar el nombre, y en eso yo quedé solo porque ella dedicó su tiempo y su mente solo a eso, en su lucha y en tratar de conseguir algo para poner en la mesa. Yo me levanté por decir solo, como pude. Yo mismo me enseñé lo poco que sé, no tuve la oportunidad de estudiar. Nunca tuve a nadie que me guiara, que me dijera cómo debía vivir la vida o las decisiones que debía o no debía tomar. Con ensayo y error y dándome duro contra el mundo me terminé de criar y vi cómo mi mamá desgastó su mente y sus últimos años en una lucha que no pudo completar. Mi mamita, a la que yo llamo mamá, aún vive.
pero en este momento sufre de Alzheimer, ya prácticamente no me recuerda ni a mí. La verdad yo nunca estuve muy cercano a esto, a la lucha de mi mamita, porque para mí era un sinsentido quemar la vida de alguien que ya no estaba, pero para ella y mamá lo era todo. Así como mi mamita lo fue todo, para mí lo sigue siendo. Yo decidí continuar con el proceso que ya fue inconcluso porque su salud no le permitió, porque después de acabar con lo último que le quedaba de vida y de salud, de descuidarme hasta a mí, a su propia vida, por tratar de encontrar una verdad que ya no le alcanzó el tiempo para conocer, me parecía que era lo más correcto que yo terminara su lucha, y a pesar de que ya ella no sé si le alcance la vida o ya la mente no le da para conocer la verdad, quiero que se conozca y tener yo la tranquilidad de que terminé lo que mi mamá empezó, mi mamita. Me leyeron la vez pasada una versión del señor Daniel Artunduaga Moreno, un militar, al parecer el que disparó la bala que mató a mi mamá. Una versión absurda donde decía que mi mamá junto con otro compañero, promotor de salud creo también, juntos los dos con una sola pistola se enfrentaron contra 5 o 6 creo eran militares bien armados, y que ellos se defendieron y pues cayeron en combate, guerrilleros. Esa fue la versión que dio el señor Daniel Artunduaga. Ahora yo le pregunto, ¿no le parece absurdo? O sea, 5 militares bien armados contra 2 civiles y una sola pistola. Eso no se lo cree ni usted. Yo solamente le pido que por favor diga la verdad para que me dé tranquilidad a mí al saber que lo que tanto luchó mi mamita por conocer se sepa, y pues no se me da bien expresarme, pero pues nada, lo que yo quiero decir es eso, que por favor acepte su responsabilidad y diga qué fue lo que pasó ese día, porque mi mamá en este momento está en un cementerio de Cocorná, ni siquiera pues se presume que es ella, no me han entregado ni el cuerpo, ni esa victoria pudo alcanzar mi mamita. Y aún según la versión del señor Daniel Artunduaga, sigue diciendo que era una guerrillera. Yo digo que no solamente estamos acá en representación de las víctimas que están acá sentadas, sino hay muchas que como mi mamita ya no les alcanzó la vida o la salud para conocer la verdad y darle paz a su conciencia. Personas que lucharon toda su vida por limpiar el nombre de un familiar, por recuperar su cuerpo, y nunca se les pudo dar esa alegría. Espero que esa verdad se conozca y donde sea que estén, logren descansar en paz. Muchas gracias. Bueno, sobre este testimonio hay 2 cositas que quiero comentar. La primera, que hay víctimas que murieron sin ser reparadas, sin encontrar la verdad, y a este paso van a morir muchas más sin encontrar la verdad, sin que paguen los verdaderos delincuentes de cuello blanco que dieron la orden. Y también se nota esa actitud negacionista de algunos responsables. De los 9 imputados, en el caso de Antioquia, hay 7 que ya aceptaron su responsabilidad y van a declarar. Hay 2 que siguen en esa actitud negacionista. Y este muchacho perdió a su madre a los 4 años y su abuela tuvo que sacarlo adelante como podía, pero a la vez buscando el cuerpo de su hija. Y por eso cuando hablamos de 6.402 víctimas, el número se queda corto, porque suponiendo que ese sea el número acertado, acá no dañaron solamente a los que mataron, sino que dañaron a los familiares de los que mataron. Multiplique eso por 3 o por 4, que las familias usualmente son 3 o 4, hablando del núcleo principal.
que son padres, hijos, hermanos, ni hablar de tíos, tías, primos, porque ahí el número se aumenta. Entonces, ¿cuánta gente fue víctima de esto? Y otra cosa importante que sea en el testimonio, todos los daños colaterales a la salud. Gente que se enfermó por ese estrés, por esa incertidumbre de no encontrar ni siquiera el cadáver de la víctima para darle, como dicen popularmente, una cristiana sepultura, porque más allá de que cada persona tiene sus creencias religiosas y estamos en un Estado social de derecho con libertad de cultos, según la Carta Magna del 91, la mayoría del pueblo colombiano es de creencia católica, así no sea un catolicismo muy practicante. Entonces, para la gente católica es muy importante recuperar el cadáver de su familiar y darle cristiana sepultura. Y ni siquiera ese derecho han tenido ciertas víctimas. Y la última cosa que quiero decir sobre este testimonio es que de pronto al muchacho no le dio tan duro, porque perdió a su madre a los 4 años, entonces prácticamente no la recuerda. Aún así, él siente ese vacío de no haber tenido a su madre y le tocó muy duro en la vida, porque prácticamente le tocó a él solo sacarse adelante con la poca ayuda que le podía dar su abuela, a quien considera su madre también. Pero ¿qué pensar de aquellos hijos o hijas de víctimas que tenían 6, 7, 8, 10 años? Les tocó más duro, porque tienen ese recuerdo de ese ser que les quitaron o que muchas veces les mataron prácticamente en su cara, y por eso este testimonio duele bastante. Y hay testimonios que seguramente nos van a doler más, porque es increíble el nivel de maldad que hubo en estos crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar el tercer testimonio de esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Edinson. Si quiere puede permanecer aquí para terminar este diálogo, y pues estas palabras van para usted y para Marino, que antecedió en la intervención. Usted decía, no se me da bien expresarme, pero créame que no hay palabras, o es difícil encontrar las palabras, mejores palabras que las que usted utilizó y las que utilizó Marino para dimensionar la tragedia que sus familias tuvieron que vivir, y las familias y la tragedia que tuvieron que vivir las comunidades aquí aquí en Antioquia, enfrentando esta crueldad de la guerra. Y no hay palabras fáciles para reaccionar desde la justicia y desde el Estado ante la magnitud de la falla del Estado. Bueno, sobre lo que dice el magistrado Parra, yo también quiero hacer 2 apuntes. O sea, realmente no es la crueldad de la guerra, porque es que la guerra en sí es hecha por humanos. O sea, es la crueldad de los seres humanos que participan en la guerra, no es la crueldad de la guerra. Y estas personas no fueron muertas, fueron asesinadas vilmente. Muerta cuando alguien le da un infarto, un cáncer, eso es alguien muerto. Pero esto no es gente muerta, es gente que fue asesinada vilmente, de la manera más cobarde, por funcionarios del Estado que viven de cuenta del Estado. Y acá quiero conectar con la segunda idea respecto a lo que dice el magistrado Parra. O sea, que cuando hablamos de Estado, lo entendemos como un triángulo, que es población, territorio y poder. O sea que como población también hacemos parte del Estado. Acá no solamente fue el Estado, aquí fue una parte del Estado, porque no fue la población la que mató a la población civil, fue el gobierno y sus fuerzas militares los que mataron a la población civil. Fue esa parte, ese 33.33% del Estado, que es el que tiene aparentemente el uso legítimo de las armas, es ese porcentaje podrido del Estado el que mató a estas víctimas. No fuimos los que habitamos el territorio, o el territorio como ente físico, no, fue esa parte del Estado. Entonces ahí el magistrado Parra de decir, estos agentes del gobierno de turno que hacían parte del Estado. Hay 2 cositas ahí para pulirle al magistrado Parra. Los testimonios que ustedes nos presentan ilustran
Primero, familias, y empiezo por la familia del señor Marino, familias que vivieron todas las violencias de la guerra, el asesinato de su madre, en el caso de, perdón, el asesinato de su padre, de Marino, por parte del ELN. Bueno, ahí se corrige por el tema del ELN, pero no fue el asesinato de su padre, fue el asesinato a su padre. O sea, no es un complemento de nombre, es un complemento indirecto, un error de gramática, pero no importa, se entiende la idea. Pero miren que es tan delicado este tema que se cae fácilmente en falacias de vaguedad. O sea, no son cosas de la guerra, no son cosas abstractas, son cosas de humanos que no tienen escrúpulos, que parece que tienen una psicopatía, porque no les duele el tema de las víctimas. El principal síntoma de la psicopatía es que no tienen sensibilidad por el dolor ajeno, y son tan insensibles que matan a unos civiles presentándolos como guerrilla, y después de más de 20 años, en algunos casos, siguen sin aceptar la responsabilidad. Es increíble. Es que no solamente no aceptan la responsabilidad penal, sino que tampoco aceptan la responsabilidad política, ni la responsabilidad ética. El asesinato de familiares por parte de la guerra. El asesinato de familiares, no, el asesinato a familiares. Guerrilla por parte de los grupos paramilitares. Como usted lo decía, señor Marino, el abandono total del Estado. Allí empezó a fallar el abandono de los agentes del Estado que gobernaban en ese momento. Porque el abandono del Estado es como si toda la población también abandonara. No, la población no tiene la culpa de sus gobernantes en este caso. Estado, y quiero insistir en eso porque aquí el Estado también tiene que reconocer su responsabilidad, y aquí venimos como Estado a tratar. O sea, esa parte del Estado que gobernaban en ese momento. Por eso no se puede confundir Estado con gobierno. De construir confianza, rindiendo cuentas, y estamos tratando de hacer justicia frente a estos horribles hechos. Y aún falta mucho más de lo que tiene que responder el Estado. El Estado dejó solas a sus familias, a las comunidades, aquí a merced de los actores armados ilegales. Pero como usted mismo lo decía, cuando el Estado tenía que venir a protegerlos, también cometió estos asesinatos en el marco de esta macrocriminalidad que viene analizando la gente. Nosotros tenemos que seguir contrastando lo que nos dicen los comparecientes, lo que ustedes nos dicen. Tenemos que salvaguardar nuestra independencia e imparcialidad para esos efectos. Por eso quiero, por lo pronto, reconocer ese daño, ese dolor tan profundo, y cómo ese daño y dolor tan profundo le habla al país. Pero quiero entonces devolverme a varios momentos de sus declaraciones. Usted nos decía, señor Marino, que su madre tuvo que ver morir a su familia. Pero también nos decía cómo en la comunidad, la misma comunidad decía: no hay ley para nadie. Y ese es el origen de todas estas violencias. La falta de presencia del Estado, la falta de presencia legítima del Estado. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo para tratar de construir el camino para que estos hechos jamás se vuelvan a repetir. Otra tesis para debatir: ¿es la falta de presencia del Estado o es la presencia terrorista y narcoparamilitar del Estado? Yo lo veo más como por la segunda tesis, porque es que el Estado sí estaba presente, pero estaba matando a pobres inocentes. En vez de matar a los verdaderos guerrilleros, mataba a pobres inocentes, se ganaba premios, permisos, medallas, y salían a Caracol y a RCN a decir: matamos a 50 guerrilleros, matamos a 100 guerrilleros, somos los mejores. No. O sea, sí había presencia del Estado, pero de un Estado narcoparamilitar y asesino y genocida. Para reconstruir la legitimidad de las instituciones, y para eso se necesita la justicia. Igual usted, señor Marino, lo ha dicho: estamos dispuestos a perdonar, y yo me ponía a pensar
cómo perdonar lo que a veces podría ser imperdonable. Y aquí estamos todas y todos tratando de construir el camino para llegar allí. Nosotros estamos concentrados en la justicia, nosotros no queremos obligar a perdonar a nadie, por ejemplo. Nosotros queremos es reivindicar la verdad de las víctimas, contrastar lo que nos están diciendo los comparecientes, identificar las máximas responsabilidades e identificar por qué en qué momento el ejército participó en una cantidad enorme de asesinatos. ¿Qué era lo que estaba pasando allí para que eso ocurriera? En su testimonio, el señor Edison nos hablaba del desempeño de su madre en tareas como enfermera. También decir que, y esto tenemos que irlo contrastando, quienes desempeñaban tareas de servicio médico en las comunidades también sufrieron riesgos y señalamientos en el marco del trabajo de la misión médica en zonas de conflicto armado. Tenemos que indagar las posibles relaciones de eso con los hechos, eventualmente, y en ese marco desarrollaremos las contrastaciones que correspondan. Y quiero reivindicar su testimonio, señor Edison, pero también la lucha de su abuela para lograr que se entregara el cuerpo de su madre, y cómo esa lucha de las víctimas de desaparición forzada sigue, porque en ese sentido, si no se ha podido entregar el cuerpo, no se ha podido develar la identificación a detalle, ese dolor sigue día tras día, día tras día. Por eso le agradezco su valentía de estar aquí, a pesar de tanto dolor y sufrimiento, compartirnos su historia. Y como ustedes lo dicen, están aquí, están de pie, como muchas de las víctimas que nos acompañan. Y en los momentos más difíciles, pues no quiero hablar de lo que nos corresponde a nosotros como jurisdicción, nosotros nos honra estar aquí. Pero también es un trabajo difícil hacer justicia. Pero en los momentos más difíciles aparecen testimonios como los de ustedes, que nos dicen, hay que seguir adelante, hay que seguir aún más fuertes, hay que seguir luchando contra la impunidad. Por eso les agradezco mucho su testimonio, Colombia les agradece, y son testimonios históricos que tienen que ser vueltos a analizar una y otra vez para entender por qué ocurrió esta atrocidad en el territorio antioqueño. Muchas gracias. Bueno, el magistrado Óscar Parra Vera dice, Colombia les agradece, pero la Colombia uribista no les agradece. O sea, hay que reconocer que hay una Colombia uribista, que es la Colombia que vota por Fico, que vota por Rodolfo, que vota por Iván Duque, que votó por Oscar Iván Zuluaga, que votó por Santos en el 2010, que votó por Uribe 2 veces, que sigue diciendo que eso no existió, que Uribe es inocente, o que no son tantos y que no es culpa de Uribe. O sea, hay una Colombia que no acepta esto y que dice que eso es un montaje contra Uribe, que porque Uribe es muy bueno y le quieren dañar la honra y el buen nombre. O sea, que esto no existió, que son un montón de castrochavistas que mandó Petro y que Petro les pagó para que fueran a chillar allá a la JEP, y que la JEP es una organización de las FARC para dar impunidad a los guerrilleros, que es una confabulación contra el pobre Uribe. Entonces, cuando el magistrado Óscar Parra Vera dice Colombia les agradece, está cayendo en una falacia. ¿Cómo se llama eso en el curso de argumentación y lectoescritura? Una falacia de accidente. O sea, está confundiendo la parte con el todo. Hay una Colombia crítica, hay una Colombia profunda, hay una Colombia con dignidad y con memoria histórica que agradece esto. Pero hay otra Colombia que dice que esto es una farsa, que estas víctimas son falsas, que son puros castrochavistas resentidos contra el mejor presidente que es Uribe. Hay dos Colombias. Y hay una tercera Colombia que le importa un culo todo, ¿sí? Que dice, no, todos son malos. Lo que yo quiero es pichar y beber. A mí me importa un culo Uribe y Petro, todos son malos, yo soy bueno. Yo quiero follar y ver fotos en Facebook y ver tetas y ya. Esa es la otra Colombia, la Colombia importaculista. La Colombia que le da lo mismo. La Colombia que ve ballenas. La Colombia tibia. Dice, no, pues me importa un culo, todos son malos. Todos son malos. Bueno, al menos tiene razón en algo, en que los actores armados todos son malos. En esa parte sí tiene razón. Todos son victimarios. Pero esa Colombia a veces
le falta reconocer quiénes son los más malos. O sea, estamos de acuerdo en que todos son malos, en que las guerrillas son malas, los paramilitares son malos, los narcotraficantes, las bandas criminales, los politiqueros. Estamos de acuerdo en que todos son malos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son más malos? ¿Los que ya aceptaron su culpa y su responsabilidad, como Timochenko el guerrillero o Mancuso el paramilitar, o los que aún no aceptan su responsabilidad, como el general retirado Mario Montoya Uribe, o como el mismo Juan Manuel Santos o el mismo Álvaro Uribe Vélez? ¿Quiénes son los más malos y quiénes son los que no están aceptando su responsabilidad penal y política? Y vamos a ver cuál es el tercer testimonio que se está dando esta audiencia. Muchas gracias al en el Carmen. magistrado Oscar Parra. Yo solo quiero decir que para mí como mujer, como mamá, me interpela fuertemente lo que ustedes dicen, ¿no? Oír cómo esas valientes mamás en el medio de la guerra fueron asesinadas y quedaron sus hijos tan chiquitos, y como tu abuela, ¿no? Hizo todo para criarlos, y no puedo, y francamente se me escurren las lágrimas. Digamos, dejar de pensar en todos los niños y las niñas que tuvieron que... Bueno, estas magistradas lloran. O sea, es que uno ve los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o fiscales y nunca lloran. O sea, parece que los magistrados más sensibles están en la JEP. O sea, estos lloran, estos hablan de perdón. Y a propósito de eso, ahorita se me olvidó decir algo que comentaba el magistrado Oscar Parra Vera, que ellos no pueden obligar a la gente a que perdone, y que perdonar es muy difícil. Estamos totalmente de acuerdo en ese punto. O sea, yo no voy a perdonar a los que mataron a mi padre, lo desaparecieron. Yo no voy a perdonar a alguien, pero hay gente que sí es capaz de perdonar. Yo no sé cómo hacen. Yo no sé cómo hacen para no solo perdonar, sino estar frente a frente en un tribunal de estos, en una audiencia de estas, y decir: bueno, mataste a mi madre, mataste a mi padre, a mi hermana, a mi novia, pero te perdono porque me vas a dar verdad. Yo no lo perdonaría. Yo digo, bueno, yo no te perdono, pero di la verdad, HP, ¿cierto? Por lo menos, di la verdad. Pero es que uno tener al asesino al frente es muy duro. O sea, yo no sé cómo hace esa gente. Por ejemplo, mi padre fue desaparecido en la época de la violencia paramilitar de Antioquia. Y yo no sé materialmente qué pasó con mi padre, porque nunca apareció. Pero probablemente lo mataron y lo tiraron al río. Y allí se desapareció su cadáver. Pero si yo supiera cuál fue el asesino material, yo no lo perdonaría, pero sí le preguntaría: ¿quién te dio la orden? Y mucho menos perdonaría al que dio la orden. Entonces, por eso digo yo que esta gente es muy berraca. O sea, yo no sé cómo hacen para estar ahí al frente del que mató a su ser querido. Que crecer sin sus mamás. Y que eso, digamos, hubiera sido responsabilidad de los agentes del Estado. Me gusta más el discurso, en este caso, de la magistrada Catalina Díaz Gómez. O sea, agentes del Estado. Es correcto. O sea, no es el Estado como decía Parra. No, el Estado es un ente abstracto, no es el Estado. Son los agentes terroristas del Estado. Muy bien dicho. Como dice mi colega el magistrado Oscar, es casi que imperdonable. Y les agradezco la valentía. No solo es, pues por supuesto, de estar aquí, pero de haberse hecho los hombres que son. Estoy segura, trabajadores, comprometidos. Como decía Marino, a pesar de todo eso, y que usted sepa que eso hoy es contrario, absolutamente contrario a la ley, que usted haya tenido que prestar servicio militar, es absolutamente contrario a la ley. Ser buenos ciudadanos. O sea, ¿cómo así? Los militares le matan la mamá,
y el tipo tiene que prestar servicio militar. No, eso es un meme, pero para ponerse a llorar. A pesar de cómo la guerra, y ustedes nombran, ¿no? Decíamos ayer en Medellín, antier en Medellín, que este ejercicio se trata también de decirle a las cosas por su nombre. No es la guerra en abstracto, son los... Oiga, mire, yo sé leer el futuro. O sea, lo que ella está corrigiendo aquí, yo ya lo había corregido hace como 10 minutos. Y eso es en vivo. Y yo no había visto esto. Porque si eso fuera pregrabado, se diría, el profe hizo trampa. Pero si ven, o sea, ella está diciendo, no es la guerra en abstracto. Y yo decía ahorita, no es la guerra, no es el Estado. Entonces miren que esa señora, bueno, debería ser mi marida. Piensa muy parecido a mí. Miembros de este y otro tropa oficial y de esta y otra guerrilla que estuvieron allí tales días, en tales fechas, en tales veredas y asesinaron a estas personas que se llaman así, así y así, ¿no? Y yo digo, a pesar de todo, a pesar de que esas tropas de ese ejército, de ese batallón y esas fuerzas guerrilleras asesinaron a su padre, a sus tíos, a su familia, usted es un ejemplo de ciudadano que incluso hoy dice estoy dispuesto a perdonar. O sea, qué generosidad y qué gesto de esperanza también, qué gesto de esperanza, qué muestra de esperanza. Es increíble, o sea, el señor Marino está dispuesto a perdonar a los asesinos de toda su familia, que han sido asesinos guerrilleros, paramilitares y militares. Pero asesinos como Mario Montoya Uribe, genocidas, ni siquiera aceptan su responsabilidad en los hechos. Increíble. Muchas gracias por esa generosidad, por ese gesto de esperanza, por recordarnos de qué se trata estar aquí, de qué se trata hacer lo que hacemos, y con esas palabras, y coincido con el doctor Parra, no han podido expresarlo mejor. O sea, son las palabras que tocan, son las palabras y las emociones que corresponden para reconocer el asesinato de sus madres, ¿no? El asesinato de esas mujeres jóvenes, campesinas, trabajadoras, mamás, y la lucha de ustedes por ser hoy los modelos de búsqueda de la justicia, de esperanza que son. Muchas gracias por estar aquí. Vea que apenas van 2 testimonios y mire todas las reflexiones que se pueden sacar de 2 testimonios. Imagínense que uno pudiera reunir en un solo video 6.402 testimonios. O sea, de todos los familiares que perdieron, y también reunir los testimonios de las víctimas de paramilitares, de guerrillas, de bandas criminales, de narcos. O sea, hay muchas historias por contar, y por eso es muy arrogante cuando dicen pensar la historia. O sea, de hecho, el título de esta materia es muy arrogante, pensar la historia. Debería llamarse pensar las historias, porque realmente son muchas historias. Vamos a... Cuénteme. ¿Cómo? Sí. Bien. A ver. Buenos días.